Conversaciones. María Elena Ramírez. La pandemia en el Perú. Muerte, pero vida. Tú refieres investigación, tiempo para investigar, qué sé yo. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia, en una suerte de convenio, trabajaron el tema de la experimentación de la vacuna o de las vacunas. Sí. Derivó en esto que empezó a llamarse vacuna gay, en donde estuvieron comprometidas altas autoridades, médicos, en lo fundamental, médicos muy reputados, incluida la ministra Macetti, quien de una manera curiosa, muy polémica, refirió en declaraciones dramáticas que ella era como el capitán del barco y iba a ser el último en abandonarlo, y ocultamente había consumido la vacuna. Y apareció en internet una lista de fundamentalmente médicos, autoridades políticas, el propio Martín Vizcarra, su esposa, un hermano, etcétera, 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 consumieron esa vacuna que no estaba en un estadio experimental, finalmente era eficaz, y consumieron la vacuna ocultamente, ¿no? Imagino que a muchos médicos que estuvieron en primera línea, en emergencia, y a muchas enfermeras que arriesgaron su vida y se contagiaron y se enfermaron y sufrieron el miedo de morirse y los síntomas, se sentirían traicionados por estos políticos y por estos médicos con poder, ¿verdad? ¿Cómo lo experimentaste tú cuando...? Para mí, sí. Justo terminaba la primera ola y pedí a mi jefa pedir una rotación por otro servicio para especializarme más, para afinar mi cuidado. Y en esos tiempos yo estaba rotando en la UCI, ¿no? Un trabajo muy, ante todo, ¿no? Mencionar que ahí nuestras colegas intensivistas hacen un trabajo delicado, fino, es un trabajo excelente que también hacen, ¿no? Admirable. Y fue en esos tiempos que me enteré y tuve la oportunidad de ese día cuidar a un médico que se iba de este mundo. Vi cómo su hija niña se despedía. Fue un caso que le hizo una llamada. Fue un caso que incluso con la otra colega que me reportaba empezamos a llorar, ¿no? Por la forma de todo y también de cuidado. Bueno, el doctor ya se va, pero le ha llamado su hijita, me decía, y me narraba con lágrimas. Y fue muy triste. Y yo salía de ese turno, no veía las noticias, nada, no veía. Y me voy a mi casa. En el carro iba pensando y me llama un amigo que había hecho el serum, Edgardo, y me dice: María Elena, ¿cómo estás? Como ese tiempo ya, bueno, las llamadas por WhatsApp eran fácil. Estoy decepcionado, me dijo, yo tengo varios amigos que han fallecido en primera línea. Y sí, yo le digo, sí, acabo de atender también a otro, pero este caso sí me ha conmocionado porque su hijita le decía y yo le contaba, ¿no? Entre profesionales de salud nos entendíamos y nos contábamos, ahí de repente de manera de desahogar. Claro, y sí, la niña le decía: papá, despierta, ayúdame a hacer mi tarea. Entonces yo le contaba eso y él me dijo que sus amigos habían fallecido. Y yo llegaba a mi casa, ya voy a llegar a mi casa, Mari, pero no es justo, me dijo. Ellos ya se han vacunado, me dijo. Entonces fue ahí que ya, bueno, con todo lo que había ese día experimentado, y ya pues yo llegué a mi casa ya triste, ¿no? Dije, no es justo, ¿no? Me enteré por un médico igual del extranjero. Todavía no veía las noticias, ¿no? Que ellos se habían vacunado de los propios antes que los que estaban en primera línea, ¿no? Sí, pues, políticos, ¿no? Hablando de familiares, no tienes por qué precisar el nombre ni nada, pero estuviste... se podría decir que salvaste la vida de un familiar, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué mes se contagió de...? Fue simultáneo el contagio, ¿no? Ellos primero se contagiaron bueno, se contagió su inicial J, se contagió un cuñado tuyo y tu hermano. Pero era como mi hermano mayor.
Sí, pero fue en esos tiempos de pico de la pandemia, de la primera ola, que bueno, habían pocos especialistas. También mencionarle que nuestra decana dijo que solamente el 30% de los 102.000 enfermeros que somos son especialistas. Entonces se enfermó, bueno, se tuvo todo el apoyo y después yo me contagié de COVID, ¿no? No encontrábamos cama UCI, ¿no? A pesar de ser trabajadora de ahí, bueno, ya venía la primera línea, algunos en el camino morían, ¿no? Venían, no podía exigir más. Y bueno, y ahí pues a los días también me contagié, yo también llegué a hacer neumonía, me agitaba cuando caminaba, mi jefa me dijo que tenía que cuidarme, que ya tenía que irme de descanso, pero yo escondida entraba para poder ayudar a mis colegas también para que él pueda salvarse, ¿no? Porque faltaba recursos humanos, eso es conocido, ¿no? En algún momento me comentaste que de repente me equivoco en lo que voy a decir, pero desarrollaste cierta estrategia o protocolo inspirado no en las indicaciones de Salud o MINSA, sino por algunas sugestiones o sugerencias o indicaciones de un médico en Italia, o me entendí mal, y que era un cuidado que así en el post-COVID, sí. Que de repente también era, digamos, ¿podrías contarme algo de eso? ¿De cómo fue la estrategia del cuidado para poder llegar a salvarle la vida a este familiar? Bueno, en realidad solamente era afinar cuidados, o sea, con todas las indicaciones médicas que brindaban pues en ese momento el propio hospital, pero ya afinar cuidados, por ejemplo, aspiración de secreciones, ya cosas específicas, ¿no? Cuidados de enfermería, ¿no? Fue por eso que también, a pesar de estar convaleciente, tuve que ir a afinar cuidados, pero el protocolo, la atención fue a nivel mundial ya. O sea, ya todos conocían, ya en la primera ola, en el pico ya todos conocían ya cómo era el tratamiento. Solamente era afinar cuidados, estar con él y bueno, y se dio, ¿no? Lo triste fue que en su momento ya yo contagié, posiblemente fui la que contagié a mi mamá, y fue a ella quien ya no pude traerle al hospital porque ya no había pues capacidades de UCI para mi mamá, y aparte que ya me habían dicho de que ya bueno, ya mejor cuidarla en tu casa, y aparte que los papás de otros compañeros también ya fallecían ahí. Y fue a mi mamá quien le atendí en mi casa, y fue el médico de Edgardo, que es neumólogo intensivista en Estados Unidos, que le dio todas las indicaciones. Con el boca abajo ya le empecé a usar el protocolo de la dexametasona, afinando un cuidado de uso de los antibióticos, ¿no? Y fue a ella porque ya no podía, pues porque yo también ya desaturaba, llegué a desaturar, no llegué a usar oxígeno, solamente un día descansé, y con mi mamá le pusimos, y gracias a Dios, bueno, hasta buscar el oxígeno, nunca le llegué a poner oxígeno a mi mamá porque no había. Mi mamá desaturó 88, le puse boca abajo con almohada, ¿qué más hago? A tu papá ya de una vez hazle el test de caminata, le hice un test que él me dijo que haga, y mi papá ya desaturaba, no me había dado cuenta, pero mi papá ya desaturaba. También contagió. Ahí simultáneamente ya, después de ya mi mamá contagió a mi papá, y luchaba por su vida mi familiar, y ahí ya ellos me apoyaron mucho con él, ¿no? Fue con mi mamá quien prácticamente hice todo entonces todas las almohadas, todo boca abajo, no te muevas. Digamos, Marilena, un poco para saberlo y tener mucha conciencia, tú contagias a tus papás porque eres enfermera y porque trabajabas en el hospital, sí, ¿no? Posiblemente, porque cuando a mí me sacaron la tomografía me dijo que primero se había contagiado mi familiar que estaba luchando por su vida. Él fue y mi neumonía recién empezaba. Y cuando yo empezaba a sentir el zumbido en los oídos, el síntoma que a mí me daba también le daba a mi mamá, o sea, fue simultáneo con mi mamá. Y es posible. Sí, el vértigo vino después, pero sí yo sentía el sonido, el tinnitus, me dio un tinnitus que sentían
luego ya me agitaba al caminar, así estuve 3 meses, ¿no? O sea, uno queda agitada, pero ya no hubo tiempo para controlarme, ya yo dije, no, ya, me aferré a Dios, me fui a la iglesia de las Nazarenas, pedí mucha fuerza, mucha fortaleza y así pues, y gracias a la ayuda de los amigos, este amigo que me llamaba y que monitorizó a mi mamá porque yo ya no podía, y también yo misma tenía que ponerme la enoxaparina, que también él indicó a mi mamá, no como lo hacían acá por una semana, le dio a ella 15 días, le dio más tiempo, tú también ponte, me dijo ya ponte, ya también me compré, también estaba sobrevalorado en las farmacias, pero lo hicimos y ya luego mi mamá. Pero ya nosotros habíamos tenido una estrategia de separar camas, usar la sala, utilizarlo como un hospital. Yo ya tenía para antes, tenía mis cloruros, ya en algún momento me iba a contagiar ya, porque ya todos estaban contagiando ya. De mi casa al frente, de mis padres, hubo un muerto por casa, hasta la segunda ola. Entonces yo ya tenía ¿Vives todo. en Comas es? En Comas, sí, hubo ahí en el hospital de Coyiqueazo. Ahí sí, en las colas morían, era pero terrible, porque yo me iba a la farmacia de ahí cerca. Ajá. Y veía cómo las personas estaban con su baloncito chiquito sin oxígeno, inflaglobos, ¿no? Ahí vi la otra realidad, ¿no? Prácticamente nosotros éramos como si fuéramos otro país, teníamos casi lo que nosotros teníamos, los otros hospitales de Minsa eran pero terribles, no tenían, iban a comprar su propio dispositivo de oxígeno, ventajas que sí tenía nosotros la seguridad social, compraban abocas, compraban, y yo también ahí compraba algunas cosas que el doctor que atendió a mi mamá, bueno, ha habido llamada nomás, pues, ¿no? Y me dio todas las estrategias y se pudo, pues, gracias a Dios, ¿no? Mi papá sí quedó con secuela de PIT. Hablemos de varios temas más. Referiste ahorita secuela. En 2020 y 2021 de repente se insistía mucho en el problema de las secuelas, ¿no? Hay decenas de miles de peruanos que experimentan secuelas, de lo que sabes como profesional, y son tan graves las secuelas. Sí, después de que terminó la segunda, tercera ola fue la ola post-COVID, ¿no? Los pacientes que quedaron fibróticos, ¿no? Igual se seguía atendiendo a estos pacientes con secuelas, ¿no? Sí, también a nivel emocional, depresión, ¿no? Depresión de muchas personas porque han estado aisladas, personas que han perdido familias, ¿no? Hermanos, esposos, padres, bastantes casos de depresión, problemas a nivel pulmonar, ¿no? Y también tinnitus, no sé, están relacionando, o sea, todavía están en la recolección de la información, están recién. ¿Las secuelas que experimenta tu papá, que es un hombre anciano, son muy graves? Estoy en ese proceso. Mi papá tuvo un EPIC después del COVID, y estoy justo en ese proceso ya con el geriatra. Esa secuela tuvieron varios adultos mayores y a pocos meses de contagio, pues se iban, ¿no? Llegaban a hacer fibrosis y complicaciones, infectado, dependientes de oxígeno. Y habrá muchos miles de peruanos y peruanas que están con esos sí, por problemas supuesto. serios. Sí, hay personas que han quedado con traqueostomías, ¿no? Todavía no recuperan ello. ¿Tú experimentaste vértigo? Médicos también. Yo sí, después del año, de repente me hice el examen, me dijeron que tenía el nervio del equilibrio dañado y tuve vértigo paroxístico posicional. No, perdí el equilibrio. Pues de eso tengo un control, gracias a Dios tengo un control y bueno, considero que voy bien. Pero son secuelas que han quedado, ¿no? Ajá. Viene el vacuna gate, vamos a llamarle así. Triste, ¿no? Para nosotros triste, decepción, porque nosotros hemos visto tantas personas que han fallecido, sobre todo en la primera línea. Ajá. Pero luego del tema de este escándalo, ¿no? Cayeron autoridades de la Universidad Cayetano Heredia. Ay, sí. No cayeron autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Pero Macetti era de San Marcos. No, digo, el rector, etcétera, etcétera, no cayeron, ¿no? Obviamente, ¿no? Hubo un poco más de decoro de repente en Cayetano Heredia,
Y eso como que prueba que nadie está vacunado en contra de los malos manejos, ¿no? Del fraude, del aprovechamiento del cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero viene la salvación, vamos a llamarle así para muchos peruanos, la vacuna. ¿Cómo en emergencia en el Hospital Almenara se experimenta la vacuna ya a fines de 2020 e inicios de 2021? En marzo de 2021 vino la pandemia. Vino, perdón, la vacuna. La vacuna. Sí, en marzo de priorizaron. 2021. Sí. El inicio del fin. Las noticias Ya bien. en directo, la televisión iba al aeropuerto a recibir a los aviones que venían de Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo experimento eso, la llegada de las vacunas y las enormes colas por las vacunas y el tema etario, ¿no? Los mayores primero, etcétera, etcétera? ¿Cómo experimentaste eso? Primero nosotros estábamos, bueno, el inicio del fin, las vacunas, ¿no? Priorizaron aquí en nuestro país a los que trabajamos en áreas críticas. Sí, salí de la guardia, me dijeron llegó la vacuna, me llamaron, tuve que ir a hacer mi cola, nos vacunaron, o sea, y bueno, fue una alegría porque si bien es cierto la vacuna no te cura la enfermedad, pero te ayudaba a tener los efectos adversos. Muchos no llegaron a la vacuna, ¿no? Y eso fue triste, ¿no? Mi tía no llegó a la vacuna, colegas, Giovanna, que trabajaba ahí en laboratorio, tampoco llegó a la vacuna, que estaba en primera línea, y fue justo cuando ella falleció, llegó a la vacuna, ¿no? Fueron sentimientos encontrados, pero en su momento, pues, hizo lo que pudo el gobierno, o sea, se tenía que priorizar a los vulnerables. Después de la primera línea tenían que vacunar a nuestros adultos mayores, a los vulnerables. Y a médicos y enfermeras, claro, por razones obvias, ¿no? Claro, fuimos los primeros. Llegó la vacuna china, después ya para la población, para nuestros adultos mayores llegó la Pfizer, ¿no? Y sí, fue una experiencia. Yo fui a la cola de cuando vacunaron en el hospital en el Parque Sunchirroca, en Comas. Fue histórico, ahí creo que tengo la foto porque la gente hacía cola, era una felicidad. Ahí también tenía a mi familiar sobreviviente haciendo. Yo fui a hacerle la cola, todos querían hacer la cola, los vecinos se pasaban la voz. Fue una alegría después de tanto sufrimiento, pero también existieron los antivacunas. También existieron que nos hacían protestas y todo, pero seguimos. Hablando de los antivacunas, ¿por qué crees que alguna persona bien intencionada puede decir que la vacuna es mala? ¿Cómo crees que puede funcionar el cerebro de una persona que dice, no, la vacuna tiene un microchip químico que controla tu pensamiento? Ese tipo de cosas. De verdad que, miren, en esos momentos para mí sí era decepcionante que hubiera ese tipo de personas, pero actualmente en Europa están sustentando de que hay vacunas que tienen efectos adversos. No sé, de verdad que en el momento, ahorita, bueno, puede ser controversial, pero en ese momento, pues, me sentía pues decepcionada de esas personas, porque mientras nosotros luchábamos en la primera línea, las personas nos hacían el plantón afuera del hospital, afuera, asesinos, nos gritaban, asesinos para vacunas. Entonces, y fueron movimientos que de verdad inclusive lideraban profesionales de la salud, ¿no? ¿Ah, sí? Fue decepcionante, sí. Hubo un médico que no recuerdo el nombre, que lideraba eso de otra institución privada. Pero bueno, al final se dio la vacuna, ¿no? O sea, entiendo que hay ciertas formas de teoría de la conspiración por internet que dicen que Pfizer, Sinopharm, etcétera, etcétera, son unos criminales y demostraba más efectos adversos de ACV, hemorragias. Pero el hecho de que haya efectos adversos de un medicamento o de una vacuna es algo que entiendo existe con absolutamente todos los medicamentos y con absolutamente todas las vacunas, ¿verdad? Pero es mejor que se mueran pocos
a que se mueran muchos sin ningún medicamento o vacuna, por Claro, lo que puedo disminuía. entender, ¿no? Te prevenían las complicaciones que podías tener. Ajá. Inclusive nosotros nos pusimos primero la China, después nos pusieron la Pfizer, una combinación de vacunas, y después nos pusieron. Yo también hice un escozor a la vacuna, ¿no? Pero prefiero eso a que la complicación que con todo lo que he vivido, ¿no? Enterrando a mis familiares, amigos, lo teníamos que hacer. Y el 99% de nosotros, de los profesionales, aproximadamente sí nos vacunamos. Ajá. Solo unas últimas preguntas. ¿Qué evaluación haces tú de los políticos en el sentido de el ejecutivo? Vizcarra, Merino, bueno, no podría contar el presidente Merino, Sagasti. Es que ellos no conocían, a veces muchos lo culpan a Vizcarra, pero él tampoco conocía sobre la enfermedad. Él hizo lo que podía. Lo más triste fue de que en plena crisis, sanitaria, hubiera crisis política. Fue lo peor que nos sucedió a nosotros, porque cambiaban de ministro. Ajá. ¿Cuándo íbamos a avanzar? ¿Cuándo iban a abastecer a las otras, a las instituciones que directamente dependían del MINSA? ¿Cuándo? Cambiaban de ministro, cambiaban de, el Congreso, que no sé qué se cree. Entonces, eso Sí, fue, no pensaron en la salud, más pensaron en intereses políticos que en la salud de la población. Claro, cuando llega la pandemia en marzo del 20, creo que cualquiera podría revisar esto, es cambiada por Vizcarra la ministra Elizabeth Inostroza, asume Víctor Zamora en marzo de 2020 y por una suma de decisiones curiosas de este médico es relevado en julio del mismo 20 por Pilar Massetti. Acontece la asunción de Merino por escasas semanas, en noviembre de 2020, y nombra como ministro por 4, 5, 6 días o algo así a un tal Abel Salinas, hijo de este famoso Otros médicos también. aprista. Retoma Pilar Massetti en noviembre del 20 y es relevada en febrero de 2021, ya siendo ministra de Sagasti por el escándalo, ¿no? del Vacunagate, y es reemplazada por Óscar Ugarte, ¿no? Desde el 21 hasta julio del propio 21, en que es reemplazado con el cambio de gobierno en que asume Pedro Castillo. Pero de repente en los primeros meses del año 20, marzo, abril, mayo, junio, el uso de las mascarillas de carácter obligatorio en la calle y el aislamiento social y las políticas de aislamiento. Un día de la semana hombres, un día de la semana mujeres para ir a hacer compras. Eso en términos de criterios epidemiológicos, Claro, de tenía manejo de asesores. población, pero parece que funcionó extraordinariamente mal, ¿verdad? Porque un asesor que le dijera un día hombres, un día mujeres en la calle, Sí, hay eso un fue, problema un poco inclusive serio, ¿no? fue a nivel internacional, ¿no? Fue visto como algo gracioso, pero el presidente fue asesorado por epidemiólogos. Fueron los epidemiólogos en ese momento que hacían la sugerencia y se hacía lo que podían. O sea, siempre digo, era una enfermedad desconocida. Hizo lo que pudo, al menos prevenía de que hasta junio, que duró casi más de 3 meses el aislamiento, se pudo contener, y las autoridades, los especialistas de diversas instituciones de salud pedían que sigan el aislamiento, pero ya no podía porque habían personas que vivían del día a día, ya no podía, y aparte que Europa, Estados Unidos ya habían dado libertad, ¿no? Pero casualmente levantan el aislamiento, abren Gamarra, los centros comerciales más concurridos, julio empieza y en agosto
fue el pico de la pandemia, pues, y después ya fuimos bajando. O sea, prácticamente que todos se contagien y sobrevive el más vivo, ¿no? De acuerdo a su inmunidad. Porque la vacuna iba a demorar todavía. Porque recuerdo y ya no podían ya. Algunos medios de comunicación de una manera torpe, absolutamente torpe, exacerbaban el ánimo haciendo entrevistas en la calle a personas que comían de ambulante, ¿no? Era algo absolutamente torpe porque, digamos, si estas personas estaban en aislamiento social, no podían salir a comprar, y siendo que las condiciones económicas son absolutamente precarias, y decirles no salgan de la casa y tampoco vayan a comer al ambulante, oye, no van a comer en un super restaurante con todas las medidas habidas y por haber, ¿no? Había, parece que un cebarse de algunos medios de comunicación en los sectores más populares, que eran precisamente los que no podían respetar las formas que exigía el gobierno, ¿no? No porque estuvieran locos, sino porque si no, no comían, ¿no? Allí había algo también marcadamente serio. ¿Crees que ha habido a nivel político muchos responsables, incluso a un nivel punitivo, que hubieran podido, sino que el Perú fuera otro, recibido sanciones, punición? Porque hay que recordar ciertos espacios de administración del Estado, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, ¿no? Comprando mascarillas, ivermectina, etcétera, etcétera, a precios inflados. Pero hay un tema de memoria también, ¿no? Han muerto 222.000, ¿no? 220.000. Casi por gusto, ¿no? Y en la prensa ya no se habla de los muertos. Y de los muertos, ¿no? De parte de la prensa, de repente esta comparación puede ser mala, ¿no? Pero hay un cebarse con respecto a la guerra civil, lucha armada, subversión, terrorismo, la palabra que fuera. En 20 años, 90.000. Y en escasos años de la pandemia, sobre todo en la época más dura, 2021, 240.000 o qué sé yo, ¿no? Pero nadie en los periódicos dice nada de esos muertos, ¿no? Me llama un poco la atención, pero en fin.